Programa de opinión. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela y Reason Group, Odontología Especializada, presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este viernes 23 de septiembre del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez, en los controles, Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo comentaré solo algunos titulares porque ya tenemos a nuestra primera invitada vía Zoom, Boric y las violaciones de derechos humanos. Esto lo tomo de Bio Bio de Chile. Me enoja cuando la izquierda no habla de Venezuela, Nicaragua o Chile. Esto lo dijo el presidente chileno, una declaración, una participación en un foro en Columbia University. El presidente Gabriel Boric nuevamente se refirió a las violaciones de derechos humanos en Nicaragua y Venezuela, reflexionando que le molesta cuando las personas de izquierda condenan a países como Yemen o El Salvador, pero no hablan con países, sobre países con gobiernos de izquierda. Participó este jueves en el programa Líderes Mundiales de la Universidad de Columbia, donde se refirió a las violaciones de derechos humanos cometidas por gobiernos de izquierda en América Latina como Nicaragua y Venezuela, seguramente en respuesta a las descalificaciones que recibió por parte del alto gobierno chavista, o mejor dicho, el vicepresidente del PSUV, concretamente, en su programa de televisión. Por cierto, Chile va a apoyar la continuidad de la misión de determinación de hechos de Naciones Unidas para Venezuela, que determinó que se cometieron presuntamente delitos de lesa humanidad por parte de una estructura que se ha creado en Venezuela. A propósito de las razones para salir de nuestro país, más de 200 venezolanos han desaparecido en la frontera con Colombia. Esto es parte del drama del éxodo. Casi 7 millones o más, depende de la cifra que usted revise, han abandonado el territorio nacional. Así lo dio a conocer la ONG Fundaredes, esto lo tomó del Heraldo de Colombia, y aseguró que el estado Táchira, que limita con el departamento norte de Santander, es el principal punto de tránsito de migrantes. Por cierto, el encuentro entre Gustavo Petro y Maduro no está en este momento en la agenda. Esto lo dijo el propio presidente Petro, en una declaración. Esto lo tomó el Tiempo de Bogotá. El mandatario Gustavo Petro dijo que en un corto plazo no tiene pensado reunirse con Maduro y, bueno, coincidía la reapertura de la frontera con la presentación de este informe ya en el Consejo de Derechos Humanos y el día que se va a votar la continuidad o no de la misión de determinación de hechos, luego el documento durísimo que ha sacado, demoledor, desolador sobre Venezuela. Una de las razones para abandonar el país tiene que ver con la crisis económica. Esto vamos a hablar ampliamente la mañana de hoy. Por eso protestan los trabajadores de la administración pública. La canasta alimentaria familiar se ubicó en agosto en $459,27. Nos acompañan a Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermería del Distrito Capital. Gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Saludos a ti y a todo el equipo que permiten esta ventana comunicacional donde podemos transmitir el sentimiento que tenemos los trabajadores venezolanos en el día de hoy. Pues yo le pediría un comentario sobre este dato en específico, la canasta alimentaria familiar, que es un punto de partida para la discusión de los salarios en nuestro país. El mínimo hoy se ubica aproximadamente en $14 mensuales, producto de la depreciación brutal de nuestra moneda, y esto ocurre en momentos en los cuales estamos a la espera de una nueva reunión con la OIT en nuestro país. La escuchamos. Sí, cuando uno escucha esas cifras de 400, una canasta básica, y vemos, por ejemplo, una referencia, el salario mínimo en Venezuela, 130 bolívares, equivalente hoy a $14, nos preguntamos cómo viven los venezolanos. O sea, ¿cómo estamos viviendo los venezolanos cuando nuestros ingresos no nos permiten tener acceso
algo tan importante como es la alimentación, como lo es tratamientos de salud, María Alejandra, porque en este momento hay que tener un enfermo o hay que estar enfermo para uno conocer la dimensión trágica en la que estamos inmersos, y te lo digo desde mi propia experiencia. 25 días con mi madre críticamente enferma y los gastos superan los $3,000, $4,000. ¿De dónde sacamos cuando nuestros hospitales hoy están en una crisis que no hay medicamentos? Los hospitales hoy lo único que medio prestan es una cama. O sea, frente a esta realidad tenemos que entender que hoy el pueblo trabajador, tanto activos como jubilados, seguimos en extrema pobreza. Hoy una enfermera puede ganar a lo sumo $50. Pero ¿cómo hace esa enfermera? ¿Cómo hace ese profesional de toda la administración pública para hacer frente a una canasta básica que supera los $400? ¿Cómo hace para pagar el pasaje para llegar a su sitio de trabajo en esta época donde muchas madres están preparándose para un inicio de clase? ¿Cómo hacemos para tener acceso a los uniformes, a los útiles escolares, a la comida? O sea, es una situación, una dimensión bastante dantesca, y que yo espero que este 26 de septiembre, que se va a instalar por segunda vez el diálogo social acá con la Comisión de Encuesta de la OIT, se evidencie que el Estado venezolano, dirigido por el señor Nicolás Maduro, continúa violando los convenios que dieron origen a esta queja, y que hoy los tenemos acá, y que revisen cuál es la situación, porque lamentablemente después de la última visita de la Comisión de Encuesta, sigue la persecución, el patrón represivo en contra de los líderes sindicales y gremiales, se nos sigue judicializando, se sigue jubilando de manera expresa a todo aquel que levanta su voz, es decir, sigue Maduro fijando el salario mínimo a través de decretos, cosa que viola el convenio 26 y el convenio 144, se sigue violando la libertad sindical, es decir, pareciera de que el Estado dirigido por Maduro no le ha prestado la debida intención, no le ha dado la debida importancia a esta comisión de encuesta, y creemos y podamos hacer presencia ese día para denunciar y ratificar de que en Venezuela no ha habido la voluntad de cambiar, que el Estado venezolano persiste en la violación reiterada de los derechos laborales, de los derechos humanos, la judicialización, la presencia y el hostigamiento de cuerpos represivos en la sede de las organizaciones gremiales, del Colegio de Enfermeras, durante una reunión de trabajadores. Fuimos visitados por inteligencia de la Policía Nacional Bolivariana, pero semanas antes tuvimos la presencia del SEBIN en las adyacencias de nuestra sede, y es un patrón represivo, tal cual como sucedió con la sede de Provea. Entonces, estos elementos los vamos a presentar a través de la CTV ante esta comisión de encuesta, porque creemos que los venezolanos no podemos retroceder. Tenemos que continuar denunciando la violación que hace el régimen de Nicolás Maduro a la Constitución y a derechos tan fundamentales de los venezolanos, como la libertad, el trabajo, el derecho a la vida. Ayer decía el señor Edgar Silva en una protesta que sostuvimos en el IBSS exigiendo respuesta a un pliego de demandas que se introdujo el 9 de marzo, que en Venezuela había un exterminio. Muchos mueren tratando de superar el tapón de Darién, buscando calidad de vida. Pero hoy muchos venezolanos no tienen acceso a los medicamentos, y eso es una forma de exterminarlos cuando el Estado no garantiza la salud, no garantiza la alimentación. Entonces, creo que si en algún momento el Estado dirigido por el señor Maduro, un Estado represivo, un Estado autoritario, pretende a través de estos cuerpos de seguridad detener o silenciar la voz de protesta, por el contrario, María Alejandra, hoy estamos convencidos que guardar silencio nos hace cómplices ante esta crisis humanitaria compleja que nos afecta, producto de unas políticas gubernamentales erráticas, que pretende hacer ver hacia lo exterior que Venezuela se arregló, pero que lamentablemente cada uno de los venezolanos que hoy seguimos en el territorio patrio, sabemos que hoy vivimos una de las peores crisis que se ha documentado en la historia venezolana. ¿Cuál es su expectativa en lo personal en torno a esta reunión de la OIT en nuestro país? ¿Qué puede hacer? Porque desde que llegaron, desde la última visita, el salario mínimo se devaluó más de 40%, la escuchamos.
Sí, fíjate que yo en lo personal y como ciudadana con vocación democrática, con talante democrática, sigo apostando a un diálogo, pero un diálogo entre iguales, no un diálogo para lavarle la cara a quien viola mis derechos. Yo creo que la comisión de encuesta tiene que revisar cuál ha sido el avance real, no el avance ficticio, no el avance que han dicho en la ONU, que la educación en Venezuela es la mejor, cuando todos sabemos la crisis, no el avance que se dice a través de los voceros del gobierno del señor Nicolás Maduro, que hablan de una Venezuela que nosotros no conocemos. Quiero de una Venezuela donde se proyecta que las enfermeras de Brasil están protestando porque no tienen salario, que proyectan a través de emisoras oficialistas las protestas que hacen trabajadores en otros países, pero sí pretenden reprimir y silenciar la protesta de las enfermeras venezolanas, que estamos en pie de lucha, no solamente exigiendo salario, también exigiendo condiciones de trabajo decentes para poder garantizarle a nuestros pacientes atención de calidad. Eso es lo que, en lo personal, creo que ya esta comisión de encuesta debe evaluar, pasar a un nivel donde se sancione a los que han violado y han vulnerado estos convenios que ya han sido objeto de queja. Pero que si revisamos los convenios de la OIT, el Estado venezolano no solamente viola estos 3, viola más de 17 convenios, y esto tiene que pasar a lo interno. Y quiero revisar, no solamente la comisión de encuesta tiene la responsabilidad de establecer la violación a nuestros derechos, también tiene que haber una respuesta contundente del pueblo trabajador, del pueblo que le violan los derechos, porque hasta este momento, de 4 millones de jubilados, ¿cuántos están en la calle? De más de 8 millones de funcionarios públicos, ¿cuántos están elevando nuestra voz de protesta? Entonces, el llamado también es al pueblo trabajador. El que viola los derechos se acostumbra a hacerlo, pero si nosotros lo permitimos, si nosotros no levantamos con valentía, con convicción, con compromiso, entendiendo que la solución de los venezolanos no puede venir del exterior, la solución del pueblo venezolano pasa porque los hombres y mujeres de bien, con talante democrático, que creemos que la libertad es un bien preciado y levantamos nuestra voz, yo creo que aquí nadie va a poder hacer nada del exterior. Y tomo como referencia para concluir, María Alejandra, el 4 de agosto y el 11 de agosto se hicieron movilizaciones importantes protestando por el pago del bono vacacional de los docentes. Y aquí se movilizaron en Caracas 4.000 y 5.000 trabajadores. Y el Estado, y voy a utilizar un folclorismo, tuvo que recular y tuvo que entender ahora que les pagó Chucuto. Sí, les pagó Chucuto, porque les pagó bajo el sedazo de un instructivo NAPRE que la sala político-electoral, por cierto, dijo que era inexistente, pero que su efecto fantasmagórico sigue minando el salario integral de todos los trabajadores de la administración pública. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Si el TCJ, en una decisión bastante cuestionable, dice que el instructivo no existe, pues los trabajadores tenemos que exigirle a nuestros respectivos ministerios que deben colocar la situación jurídica infringida al momento de que se aplicó. Pero para concluir, María Alejandra, nadie te va a ayudar si tú no actúas. Y este es el momento del ciudadano, este es el momento de que los venezolanos entendamos que los derechos no se mendigan, los derechos se exigen, y aquí hay una conculcación una violación reiterada y sistemática de los derechos más elementales, pero el silencio del pueblo hace cómplice, y por eso continúa el gobierno del señor Nicolás Maduro violando nuestros derechos. Ana Rosario Contreras, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos, presidenta del Colegio de Enfermería del Área Metropolitana de Caracas. Nosotros vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750.
la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Quieres volver a sonreír sin miedo? En Reason Group Odontología Especializada, con un tratamiento integral, te ayudaremos a tener una boca sana y funcional. Somos expertos en todas las especialidades odontológicas: cirugía, ortodoncia, implantes, diseño de sonrisa y mucho más. Estamos en Los Palos Grandes. Teléfono 0424-188-4747. En Instagram, @Reason Group, con sede en Caracas y Bogotá. Recuerda, cualquiera puede ser odontólogo, pero no cualquier odontólogo puede ser el tuyo. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Y hasta ahora saludamos a nuestro invitado Oscar Mesas, director del CENDAS, el Centro de Documentación Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra, y buenos días a los amigos que nos escuchan a esta hora. Un placer. Un gusto conversar con nuestro invitado y la verdad mucho interés de conocer los detalles acerca de la información que acaban de publicar a propósito de la canasta alimentaria familiar en agosto, que se ubicó en $459,27. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, el precio traducido a bolívares, ese precio significan 3.178,12 céntimos. Aumentó 15,3%. Eso es bien importante porque en Estados Unidos hay una preocupación enorme, en Europa porque la inflación aumentó en el caso de Estados Unidos a 8,3% al año. Nosotros tuvimos una inflación de 15,3% en los alimentos en un mes. Y por cierto, en el mes de agosto no se reflejó toda la devaluación. Fue una devaluación del orden del 35,38% lo que ocurrió en los días finales del mes de agosto. Los precios todavía no se ajustaron porque eran apenas los días finales. Seguramente veremos un incremento de los precios en el mes de septiembre, pero ese 15,3 frío, ¿qué significa? Significan 421 bolívares con 34 céntimos en los que aumentó el costo de los alimentos. ¿Qué significa, María Alejandra? Más de 3 salarios mínimos o más de 3 pensiones, para que nos podamos entender. Eso estaríamos hablando de unos $61 a 6,92 el tipo de cambio. Ya hoy estamos hablando de 8 y hasta 10 en el caso del valor del dólar en el mercado informal. De manera que una familia venezolana necesitaba destinar 24,4 salarios mínimos mensuales solo para cubrir el costo de la canasta alimentaria, cuando debe tenerse en cuenta que un solo salario mínimo debería ser suficiente para adquirir la canasta alimentaria. Estamos hablando de 24,44 salarios mínimos. Por supuesto, es mucho menor que los 300 salarios que se requerían en el mes de febrero antes de que se incrementara el salario mínimo el 15 de marzo, pero aún así estamos hablando de 24,44 salarios mínimos mensuales. Cada día una familia necesitaba destinar 0,81 salarios mínimos diarios, casi un salario mínimo diario cada día. Estamos hablando de 24,44, bueno, estamos muy cerca de los 30 días, y eso significa en bolívares 106 bolívares cada día. En dólares 15,30%. Los precios
anualizados de los alimentos entre agosto y agosto están en el orden de 153,7%, de manera que tenemos una de las inflaciones más altas del mundo, a pesar de que hemos salido, por supuesto, de la hiperinflación. Y en dólares, los alimentos han aumentado también en ese mismo lapso, agosto a agosto, 50,3%. De manera que también hemos tenido, llámalo inflación, no lo llames como tú quieras, pero un aumento de precios también en dólares, porque bueno, estamos en un sistema bimonetario y obviamente tenemos que llevar, y a veces esto es confuso, no lo voy a negar, tanto para explicarlo como para nosotros mismos registrarlo, llevar una contabilidad, digamos, con dos monedas, que es lo que estamos, por lo menos en el caso de Caracas. En otros estados también se incorpora el peso, de manera que esa es la situación. Y por supuesto el poder adquisitivo del salario mínimo, que es el origen de este indicador hace 25 años, medir el poder adquisitivo del salario mínimo, que ha reducido apenas al 4,1%, de manera que el déficit es casi de 96%, obviamente insuficiente, a pesar de que, repito, se incrementó. Pero bueno, ese salario de 130 que se ajustó sobre el 1000% en el mes de marzo ha quedado reducido a $18,78 de 30. Perdió casi 46% de su poder adquisitivo entre marzo y esta fecha. Si tú le aplicas el tipo de cambio que es el que se está, digamos, visualizando en el mercado informal, estamos hablando de $10, lo que te venden 17 plátanos por $1 o 10 bolívares, ¿no? Y también en algunos, alguna gente de choferes también, ese es el tipo de cambio que está en el mercado informal. Bueno, estaríamos hablando de que ese salario de 130 equivale más o menos a $13. Cuando vas a pagar esos alimentos que se venden informalmente, o cuando vas a pagar también un pasaje, porque allí se impone un poco el tipo de cambio de mercado, o por lo menos de oportunidades. La gente de Guarena, la gente de Guatire, la gente que vive en los valles del Tuy, la gente que vive en los que sabe de lo que estamos hablando, porque cuando tienen que pagar con el dólar, bueno, le ponen un valor menor, pero ellos sí, por supuesto, tienen unos precios equivalentes a 9 o 10 dólares. Obviamente, si la mayoría de nosotros dependemos del gobierno, en el caso de los profesores y los pensionados, bueno, por supuesto, una pensión de $18,78, que es lo que ya recibimos nosotros, para poder comprar una canasta alimentaria de 459,27, o vamos a poner de manera más sencilla, per cápita se requieren $100 solamente para la alimentación. Bueno, 18,78 no cubre ni siquiera la quinta parte de lo que se requiere para poderse alimentar. Se requerirían $200. Si tú le sumas a esos $100 per cápita, bueno, los gastos de medicamentos y de agua y de todo lo que se necesita, y también de traslado, y estamos muy lejos con 18,78, que es lo único que cobramos en este caso los pensionados. Por supuesto, el sector privado puede pagar un poco más, 100, 120, 150, aún así pagando un poco más, estamos muy lejos de llegar a estos 459, que bajaron, por supuesto, como consecuencia del impacto que tuvo la devaluación. No es lo mismo, María Alejandra, en el mes de abril teníamos un billete de 5, era equivalente a $1 en el mes de abril, y por eso decíamos que proponíamos y proponemos un salario mínimo de $100, que en aquel momento era equivalente a 500 bolívares. En este momento estamos hablando prácticamente de que son 10 bolívares por dólar. Quítale 1 o 2 dependiendo del tipo de cambio que tú utilices. Eso significa un 100% de incremento en el valor de la divisa. Ventaja para los que cobran en dólares, pero desventaja para los que cobramos en bolívares. Bueno, ventaja entre comillas, porque la inflación también se ha visto en dólares. Claro, en dólares. Es decir, que al final del día el índice de precios al consumidor afecta a los que ganan en dólares y también en bolívares, claro, muchísimo más a los que ganan en bolívares. Ahora, ¿cuáles son los rubros que más se incrementaron en el mes de agosto de la canasta alimentaria? Mira, permíteme que te lo diga. En el caso del mes de agosto, el azúcar y la sal como rubro subió 41,5%. Y fíjate que la sal era un producto que no variaba de precio, entre otras razones porque teníamos una productora importante que es en sal en la península de Araya. Y sin embargo, la sal ahora está registrando un incremento, en este caso de 36,4% en el mes, y el azúcar 41,8%. Ese fue el primer rubro. Ese rubro, como te digo, aumentó 41,5%. El segundo fue el café, 29,9%. Fíjate los aumentos de lo que estamos hablando. Si en Europa hay preocupación porque los aumentos son de 3% al año, 2%, 8% ahora con esta situación.
Pero nosotros perfectamente en estos rubros, 41,5, 29,9 en el caso del café, en el caso de los granos, 25,3%, porque estamos hablando de la canasta alimentaria que son alimentos esenciales para una familia trabajadora. Estamos hablando de otro tipo. Grasa y aceite subió 24,3% porque la margarina subió 38,3% y el aceite 19,5%. Le sigue salsa y mayonesa con 17,3%. Cereales y productos derivados 17,1%. Bueno, la lista sigue. En el caso de leche, queso y huevo 16,8%, pescados y mariscos 13,1%, frutas y hortalizas 11,7%. Allí hubo más bien una baja de precios como consecuencia de que esos son casi la mitad de la canasta alimentaria. Pero hubo oferta importante. La tenemos ahorita en plátano, la tenemos también en cambur y la tenemos también en aguacate, por ejemplo, por ponerte varios casos, a pesar de todas las dificultades que tienen los productores, pero sin embargo ahí tuvimos, y eso fue lo que mantuvo en el mes de agosto. Ya veremos lo que ocurre porque ya tú sabes que estamos de cara a la Navidad y estos productos, precisamente frutas y hortalizas, se incrementan, que es, repito, la mitad de la canasta alimentaria de cara a las costumbres, digamos, de la Navidad. Nos llama la atención la variación del índice de precios al consumidor que ustedes registraron, 15,3%, me corregirá si me equivoco, que dista de lo que registró el Banco Central de Venezuela. Pasa lo mismo con la cifra del Observatorio Venezolano de Finanzas. Yo le pedí un comentario sobre este punto en específico. En su opinión, ¿a qué puede obedecer esta diferencia? Mira, no sé exactamente la del Banco Central de Venezuela, si me la puedes recordar. 8,2% en agosto, el índice de precios al consumidor. Claro, eso incluye todo, además de los alimentos, entiendo yo. Sí, claro. No, y ellos además tienen una canasta, por supuesto, mucho más completa. Son 13 rubros. Nosotros tenemos apenas 7, que es en el caso de la canasta básica, que es lo que nosotros podemos alguna medida. Nosotros tuvimos 11,8% en el caso de la canasta básica. Eso fue lo que aumentó. Repito, una canasta que tiene 7 rubros y, por supuesto, no es la canasta de bienes y servicios con lo que calcula el Índice Nacional de Precios al Consumidor del Banco Central de Venezuela, que tiene 13. No tenemos restaurantes, no tenemos equipos electrónicos, nada de eso está incluido aquí, pero los precios de los alimentos sí son similares. De manera que, bueno, probablemente también habría que decir que en el mes de agosto no se reflejó toda la devaluación, repito, una devaluación de 35,38%. Eso fue más de 10 veces la que tuvimos en el mes de julio, cuando el tipo de cambio aumentó 3,47%. Eso fue lo que reportamos en el mes de julio. Probablemente en el mes de septiembre, y se conecte con la etapa navideña, veremos aumentos de precios causados por la devaluación y por la situación estacional, en el caso por lo menos de estos productos que se consumen de alto consumo en la época de Navidad. Bueno, como no tenemos mayores datos de qué es lo que publica el Banco Central de Venezuela, como tú lo sabes, apenas algunas cifras que medio publican, no podemos comparar exactamente dónde están las diferencias. Antes ellos presentaban un informe mucho más completo, un poco como el que presentamos nosotros, pero ahora no lo hacen, entonces es muy difícil establecer las comparaciones. Yo sigo teniendo confianza en el equipo técnico del Banco Central de Venezuela, conozco allí colegas y profesores, pero bueno, otra cosa es la dirección política del Banco Central y a qué responde. Ahora, nos interesaba mucho conversar con Oscar Mesa porque la semana que viene vuelve a Venezuela la comisión de encuesta de la Organización Internacional del Trabajo. Uno de los temas fundamentales va a ser el salario. Y como lo decía nuestro invitado, el sueldo mínimo en nuestro país se devaluó más del 40% desde la última vez que estuvieron los representantes de la OIT en nuestro país. Y yo le pediría un comentario, no sé si usted va a asistir, si le han pedido asesoría como la última vez, ¿qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, hasta ahora no me han pedido, pero bueno, siempre estamos a la orden y como siempre estamos vinculados al movimiento sindical, es algo, digamos, normal que lo tengo previsto, varias intervenciones en distintos sitios, pero específicamente para la convocatoria que se hace para la posible reunión tripartita entre la OIT, el gobierno y los empresarios y el sector laboral, no exactamente, por lo menos para este momento. Pero efectivamente eso es una continuación de lo que se comenzó a hacer en el mes de abril. Como bien tú dices, quedó pendiente el tema del salario mínimo, incluso no se ajustó en el mes de mayo por parte del gobierno. Creo que fue un gesto, por lo menos, de que respetaba un poco las reglas de juego que se estaban tratando de acordar, ¿no?, por parte de la OIT. Y suponemos que ahora en el mes de septiembre debería producirse una decisión
ojalá que consensuada, sobre el tema del salario mínimo. Nosotros hemos dicho que de acuerdo con la evaluación que tenemos de la economía, con los pocos datos que se pueden obtener, varios de ellos más bien por las vías de las consultoras privadas, pues en nuestra opinión la economía, por lo menos para el sector público, no podrá disponer de un salario que pase más allá de los 100, 150 dólares en el mejor de los casos, siendo generosos, pero llegar a lo que establece el artículo 91, que es el deseo, por supuesto, de los dirigentes sindicales y el deseo también de cualquier pensionado profesor como yo, nos parece que es muy difícil porque para poder obtener esos salarios en esas magnitudes suficientes para adquirir una canasta alimentaria, ya no 1.000, sino siquiera 500 dólares, es necesario que la economía se reactive plenamente y eso no ocurre. Hoy mismo se fue la electricidad, por lo menos en esta parte de Caracas, en San Martín, como normalmente se va en cualquier parte del país. Entonces, por ponerte un solo caso, sin crédito y sin electricidad, no es posible que se pueda recuperar la economía y ninguno de esos dos servicios esenciales, uno financiero y el otro para el movimiento, digamos, y para la producción, no es posible que nosotros podamos tener un crecimiento que permita tener salarios suficientes para adquirir una canasta alimentaria, por lo menos, que fue lo que se inició en 1997 con la Comisión Tripartita, ni mucho menos para tener unos salarios de 1.000 dólares, como sé que sería la aspiración, o por lo menos de 500. No es posible porque si no es solo la base de la producción y de la productividad, los salarios en términos de su capacidad real no aumentan de verdad. Lo que puede haber, incluso lo que se puede acordar en esa reunión, es un salario que pueda ser soportado por la economía, que también de alguna manera satisfaga, no en su totalidad, las aspiraciones legítimas que tenemos los trabajadores, pero que sea viable, que no complique más las cosas, sino que efectivamente se pueda traducir en una recuperación mínima del poder adquisitivo de cara al mes de diciembre. Y nosotros en ese sentido creemos que de hoy, de 18 dólares con 78, o de 14 o de 15 dólares, que es el salario mínimo, llevarlo a 100 dólares sería un paso importante. ¿Eso es soportable con la economía? Bueno, habría que ver si el gobierno presenta sus números, que es el que tiene mayores problemas para pagar ese salario, y el sector privado ya prácticamente está pagando un salario que supera los 100 dólares, porque de otra manera tú no puedes contratar personal, pues si no, no te alcanza ni siquiera para que los trabajadores puedan ir al centro de trabajo. Da la impresión, a la luz de lo que dice Oscar Mesa, que estamos frente a un juego suma cero. Si no hay un cambio en el país, no habrá posibilidades de incrementar los salarios en Venezuela y que alcancen incluso simplemente para comer. Yo le pediría un comentario al respecto. Sí, es que efectivamente, si no se puede presentar un programa de reactivación de la economía que sea consensuado, porque tú necesitas empresarios para esto y necesitas también trabajadores. Bueno, obviamente no es posible que tú puedas pensar con fundamentos reales en que los salarios se pueden incrementar en términos de su capacidad adquisitiva real. Eso yo lo comento normalmente en las exposiciones que tengo, sobre todo con los compañeros y los amigos del movimiento sindical, al cual por supuesto yo sigo perteneciendo. Obviamente no es la mejor noticia que se puede esperar, pero yo creo que tenemos que tener los pies en la tierra y aunque nuestras aspiraciones estarían, digamos, guiadas por lo que establece el artículo 91, me parece de manera demagógica, estamos pagando también esa demagogia, porque lo que había en la Ley Orgánica del Trabajo de 1998 era que el salario mínimo debería tener como referencia, entre otras variables, el costo de la canasta alimentaria, que es 500, pero claro, cuando tú señalas que el salario mínimo debe cubrir las necesidades fundamentales, bueno, estás hablando de la canasta básica, ¿no? Entonces, obviamente, esa retórica y esa demagogia allí trae la frustración de los dirigentes sindicales, que obviamente saben que no se puede cubrir un salario que esté en el orden de los 1.000, ni siquiera en el orden de los 500 dólares. Repito, y lo reitero, no porque yo no quisiera, si yo soy el primer perjudicado como pensionado. Ahora, no es frustración, es, digamos, una decisión política del régimen venezolano mantener los salarios bajos o no tomar medidas que permitan reactivar nuestra economía, ¿correcto? Es decir, la carga de la prueba no debería estar sobre los trabajadores, ¿no cree usted? Sí, no, de acuerdo. Digo, la frustración es por parte de la dirigencia sindical que, como tú has visto, en los contratos colectivos ha sido por sí insuficiente, ¿no? Y esa propia dirección, esa dirigencia sindical, pues bueno, normalmente es exigida para que haga más y no pueden hacer más. Es lo que yo le digo a los dirigentes sindicales.
ustedes no pueden prometer con las contrataciones colectivas resolver los problemas económicos que tienen otras magnitudes. No lo pueden prometer. Y eso no es fácil de que sea aceptado, por supuesto, por los afiliados, pero esa es la realidad. Obviamente, yo en estos días comentaba, imagínense ustedes lo que hubiese sido para un gobierno de la era democrática tener un salario mínimo en el equivalente, no te digo de 18,78, $50, pues. O sea, imagínate $2 llegó a ser el salario mínimo en nuestro país, una barbaridad. Yo creo que ni en Corea del Norte. Y eso claro, pero te digo 50 por decirte, suponiendo que hubiese ocurrido eso en los gobiernos democráticos. Imagínate tú lo que se hubiese armado aquí, que la izquierda hubiese dicho, bueno, imagínate la situación a la que llegamos aquí. No llegábamos ni a $2, era $1.61 en febrero. Eso hay que tenerlo claro. Por supuesto, sí, efectivamente, el programa de ajuste se ha implementado sobre la base del sacrificio del bienestar de los trabajadores, no hay ninguna duda. Pero, por supuesto, para revertirla no es suficiente con la protesta, con el deseo. Como dices tú, esto es consecuencia de una direccionalidad política que, por supuesto, aplicó estas políticas y que prefirió sacrificar a los trabajadores y a los pensionados como lo ha hecho. ¿Cómo se revierte eso? Bueno, se revierte políticamente, se revierte con una dirección política más consciente de lo que es el país y de manera consensuada y sobre la base, por supuesto, del diálogo, incorporando a todos los actores políticos y económicos, pero, por supuesto, una prédica durante 22 años de odio contra los comerciantes, contra los empresarios, contra la dirigencia política y contra la dirigencia sindical, no solamente odio, sino que muchos de ellos presos, por supuesto, lleva a esta situación. Entonces, en este momento, ni siquiera hay, salvo que se pueda dar con la reunión que propicia la OIT, una reunión que permita siquiera dialogar. Para empezar porque, bueno, los señores que tienen el control del poder, pues bueno, deberían darse cuenta que no pueden seguir sacrificando a la población porque eso es lo que hace que la gente pues no tenga, por supuesto, esperanza de futuro y que la busque, haciendo las travesías por la selva de Dairén y todo lo que sabemos, que son más de 7 millones de venezolanos que están en esa situación, porque bueno, efectivamente con estos salarios, incluso con los salarios que paga el sector privado, aún es insuficiente para cubrir siquiera el costo de una canasta alimentaria para una familia. Es, por supuesto, un problema político, yo se los he dicho, y a los dirigentes sindicales les he dicho, el contrato colectivo no puede resolver este problema político. Oscar Mesa, gracias, como siempre, un gusto conversar con usted, director del CENDAS, ofreciendo detalles acerca de la canasta alimentaria familiar para el mes de agosto, según los cálculos del Centro de Comentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros. Gracias. Nosotros vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM.
cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana, por RCR. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Vamos amigos, palabras más, palabras menos, y a esta hora tenemos una buena representación de la dirigencia sindical en nuestro país. Les damos la bienvenida, queremos escuchar su opinión. José Patines forma parte del sindicato del Ministerio de Relaciones Exteriores. Le agradezco recibir nuestra comunicación. Víctor Márquez es presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, y Froilán Barrios es coordinador nacional del Frente Autónomo de Defensa del Empleo y el Salario del sindicato FADES. Gracias por atendernos, bienvenidos, buenos días. Buenos días, saludos a todos. Pues, ¿cómo estás, hermano? Buen día, saludos. Pues mucho interés de escucharlos a todos. Inicio con José Patines, tomando en consideración el tema que nos ocupa y además por su experiencia durante la última visita de la OIT a Venezuela. ¿Cuál es su expectativa? En el caso del salario mínimo, lo hemos comentado con nuestros invitados anteriores, se devaluó 40% desde esa visita. Estamos hablando de aproximadamente 14, 15 dólares mensuales al día de hoy. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, la semana que viene van a estar ellos acá nuevamente, dejando por fuera otra vez a centrales como CODESA, centrales como Únete. Al parecer eso es así, van a poder entrar al curso manual a la discusión. Bueno, y vamos a quedar en lo mismo, pues cuando vino la última vez, se suponía que se tenían que empezar a acomodar o a entrar en un camino de recuperación, de confianza entre el movimiento sindical y el patrono, y resulta que hoy estamos peor, tenemos más trabajadores presos. De hecho, hoy tenemos a Negrín, que el lunes va a hacer la presentación. Por cierto, que invitamos a todos para que nos acompañen en la fiscalía el lunes. Va a ser la presentación de él, un muchacho que estuvo en la reunión de la OIT. Bueno, hoy está preso, no sabemos por qué. Más de 45 días ya pasó lo que dice la ley, y está preso sin cargo alguno, pero está preso en este país como por defender derechos laborales. Creo que lo de la OIT, que en su cara no le hayan permitido la entrada a dirigentes sindicales por parecerles incómodo al patrono, me parece una violación del derecho laboral y sindical en este país. Pero se lo hicieron a la propia OIT, y en mi manera de ver las cosas, la propia OIT lo permitió, porque no demostró autonomía. Entonces el gobierno le marcó la agenda a la OIT. Entonces, ¿a qué vino la OIT en abril? Cuando se firmó algo que decía que habían avances en materia laboral. Imagínese usted, amiga, avances en materia laboral, cuando hoy vemos que el salario vale muchísimo menos porque el gobierno ha tenido que devaluar la moneda. Entonces no entendemos qué es lo que está pasando, o qué es realmente lo que está representando, o el papel que quiere representar la OIT acá en Venezuela con Fedecámara, las centrales y el gobierno. Porque lo que sí es un hecho y es una verdad es que las bases de los trabajadores, los sindicatos, están en la calle hoy peleando por salarios con poder adquisitivo, que es lo que se necesita en este país. Hoy una persona, un obrero de la Cancillería, le gana 30 bolívares semanales. 30 bolívares semanales. Esto lo tienen que entender todos los venezolanos. Por eso nosotros estamos pidiendo en la calle salarios con poder adquisitivo, que se cumpla de alguna manera el artículo 91, que te habla de la canasta básica. La canasta básica hoy va por más de $1.300 mensuales. Muchos dicen, pero bueno, ¿cómo se te ocurre a ti que el país, que la economía? Mira, los trabajadores que estamos hoy en la calle con los sindicatos no tenemos nada que ver, como te lo dije la otra vez, con medidas económicas. Es el gobierno el único culpable de sus medidas económicas, del mal llevado país socialmente. Nosotros no tenemos que ver. El venezolano lo que hace es trabajar para llevar comida a su casa. Y aquí quieren implementar un salario de $80, $90 mensuales. ¿Quiénes son las centrales
¿Quién es Fede Cámara? ¿Quién es el gobierno para decir cuánto tiene que ganar un trabajador hoy día cuando la realidad de la inflación te dice otra? Te vendieron una recuperación que se diluyó. Era mentira la burbuja. La burbuja es para un 10% de la población. El 90% de los venezolanos están hoy pasando hambre. Ven cómo hacen para llevar una harina pan todos los días para su casa. Así que a los representantes de la OIT los vamos a esperar las bases en la calle para ver si se dignan a sesionar con los trabajadores en la calle, que son realmente los que están peleando hoy por derechos laborales y por derechos sindicales que se los eliminaron a todos los venezolanos. El profesor Víctor Márquez, uno de los temas a discutir la próxima semana tiene que ver con el instructivo ONAPRE. Yo le pediría un comentario. El Tribunal Supremo de Justicia bajo control oficialista, lo hemos hablado en varias oportunidades, determinó que no existe, aunque se aplica. ¿Cuál va a ser el planteamiento y su expectativa en lo personal sobre este punto en específico? Lo escuchamos. Mira, María Alejandra, la primera cosa, y yo lo he ratificado de manera permanente, es que veamos el bosque y no solamente los árboles. El instructivo NAPRE es simplemente un instrumento de destrucción de las condiciones de vida y de trabajo del sector universitario. Y está inmerso en un proyecto mucho más amplio que tiene que ver con la cuarta convención colectiva única del sector universitario, que en primer lugar no fue aprobada por los trabajadores ni por las organizaciones gremiales y sindicales que teníamos derecho a la discusión de ese contrato, sino que es una contratación impuesta a través de la Federación de Trabajadores Únicos de Venezuela, que es una institución de carácter patronal. Razón por la cual efectivamente la problemática no es una problemática que se circunscribe a un problema de orden laboral, sino que es un problema de orden político, porque responde a una política del Estado que yo he llamado una política dirigida a la destrucción de la sociedad del conocimiento. Y cuando hablo de la sociedad del conocimiento, me estoy refiriendo desde el sector del magisterio hasta el sector universitario. Este gobierno ha desarrollado una política que ha destruido las condiciones de vida, de trabajo, de salud, de vivienda, de todas las características y las necesidades de carácter social a través de una estrategia, bueno, que inicialmente comenzó con los supervisores itinerantes y cuya respuesta por parte de la población venezolana fue con mis hijos no te metas. Luego vino el intento de toma de la sala de sesiones del Consejo Universitario, de tomar la Universidad Central de Venezuela, que fue derrotada a través de una gran movilización universitaria. Vista la imposibilidad de toma violenta de la universidad, se desarrolló una estrategia que tiene como elementos fundamentales el desconocimiento de la autonomía universitaria, el control presupuestario y el desconocimiento de las normas de homologación. ¿En qué se expresa esto? Vamos a poner el caso concreto al día de hoy. A la Universidad Central de Venezuela para el año 2002, para funcionamiento, se le asignó el 2% del presupuesto que solicitó. En este momento ha llegado 0%, pero en lo que no está llegando están los aportes a caja de ahorro, que son derechos de los trabajadores. Están cogiéndose las retenciones que tiene que ver con lo que aporta el trabajador a la caja de ahorro y el desconocimiento de todas las cláusulas de contratación colectiva. Estas cláusulas tienen que ver con el funcionamiento de los institutos de previsión. Por eso, en este momento, la seguridad social del profesorado universitario descansa sobre los hombros de los propios profesores. Y de esta manera se está violando la Constitución Nacional, que establece que eso es responsabilidad del Estado. Yo una de las cosas que llamaría en términos generales es a unificar la lucha de todos los sectores. Si hay alguna central que por alguna razón no pudo entrar, bueno, la voz la tiene que llevar y la tiene que representar de todos los sectores la que esté adentro. Nosotros estamos pensando en el caso de la FAPU, movilizarnos un día en particular para desde la calle expresar nuestro malestar por la situación que le está ocurriendo al sector universitario. Pero como esto no está ocurriendo a todos, bueno, lo ideal sería que todos nos pusiéramos de acuerdo y nos concentráramos en el sitio en el cual se va a realizar la reunión de la OIT, bueno, que como institución tiene unos determinados protocolos y unas determinadas formas de actuar, bueno, que a lo mejor uno está en desacuerdo con ella, pero bueno, las instituciones tienen su protocolo y su forma de actuación. Profesor, lo fundamental es continuar la lucha de calle e incrementarla con formas más creativas de acción. Usted plantea un punto en particular, tenemos que hacer una breve pausa, regreso, quisiera el comentario de Froilán Barrios sobre la posibilidad de unificar la lucha de los trabajadores en el país, que al final es lo que
conseguido algún avance en Venezuela, en territorio nacional. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Quieres recuperar tu sonrisa tras la pérdida de uno o varios dientes? En Reason Group Odontología Especializada somos expertos en prótesis e implantes dentales y estamos listos para rehabilitar tu dentadura sin modificar el aspecto de tu boca. Con un equipo integral te acompañamos en el estudio y colocación de implantes o prótesis para que vuelvas a sonreír en un solo día. Estamos en Los Palos Grandes. Teléfono 0424-188-4747. En Instagram @Reason Group. Con sede en Caracas y Bogotá. Recuerda, cualquiera puede ser odontólogo, pero no cualquier odontólogo puede ser el tuyo. Mis amigos, qué sabroso es viajar, ¿verdad? Pero viajar sabiendo que llegaremos a nuestros destinos felices. Por eso quiero recomendarte la agencia de viajes Crisol, con atención y seguimiento de tus viajes las 24 horas de todos los días. Viajes Crisol es calidad y servicio y atención personalizada con más de 30 años de experiencia y personal capacitado en 3 idiomas. Viajes Crisol diseña viajes únicos y planes de financiamiento propio. En Instagram, Viajes Crisol, trato de primera clase. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de la crisis. Además, la visita de la OIT la próxima semana a Venezuela. Yo dejo una inquietud para nuestros invitados, Froilán Barrios, la posibilidad de unificar las luchas que ha puesto sobre la mesa el profesor Víctor Márquez. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Froilán Barrios tiene el micrófono apagado, silenciado. Vamos a ver si nuestro invitado tiene que dar el microfonito. Perfecto, ahora sí. Adelante, lo escuchamos. Sí, yo creo que tanto Víctor Márquez como José Patines han descrito la realidad que están viviendo los trabajadores en Venezuela. La han descrito muy bien. Y eso que han dicho ellos, pues, bueno, se traslada a todos los sectores, las empresas públicas del Estado, a gobernaciones, alcaldías, ministerios, institutos autónomos, que hace, pues, que, bueno, que sea obligatorio, pues, que haya un acuerdo, no solamente a nivel de cada institución, sino también en las regiones, porque cada región, y hemos visto satisfactoriamente cómo en todo el país se está movilizando en protesta, a pesar de la represión, a pesar de la ofensiva brutal por parte de Maduro, de toda actividad de protesta que ha habido. Por eso, pues, que haya sindicalistas presos, como decía Patines, ¿no? Entonces yo creo que lo fundamental es buscar las oportunidades. Y esta, más allá de la situación que entra o no a una central, es importante. Por ejemplo, hoy y mañana va a haber un seminario se está desarrollando un seminario de ACTRAC. ACTRAC es una oficina de la OIT, es una oficina que sus siglas, pues, es Actividad en Apoyo a los Trabajadores y a las Corrientes Sindicales. Ahí van a estar presentes todas las centrales. ¿Y qué van a discutir? Todas en general, no creo que excluyan a ninguna porque están allí. ¿Y qué van a discutir? Bueno, los temas por los que vinieron en el foro social de abril, que tiene que ver directamente con la comisión de encuesta. Mientras esté la comisión de encuesta, Maduro no le gustaría que estuviera la comisión de encuesta y que se acabaran todos sus... Mientras se mantenga, es una oportunidad de denuncia ante el mundo. Más aún que el informe lapidario de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU le acaba de dar un tablazo al gobierno de la tortura, más de 17 centros de tortura nada más en Caracas. Entonces, el gobierno está en la mira de la comunidad internacional. ¿Y qué van a discutir? Bueno, los temas que han dicho los compañeros, es decir,
el convenio 26, que tiene que ver con el salario mínimo, que bien sabemos que comenzó con $30 y ya va por cuesta abajo en la rodada, como dice el tango, por $15, $16, muy lejos, como bien dice Patines, tanto de la canasta alimentaria de 459, 460 que anuncia el Sendas y 1000 y tanto de la canasta básica. Van a discutir también el tema de la libertad sindical, donde entra todo el tema de los presos políticos, de los sindicalistas presos, perdón, y entra pues el derecho también a la negociación. En general se van a discutir los temas que están pendientes. Se nos ha agotado el tiempo, pero yo voy a invitar a mis invitados, a quienes nos acompañan a participar, si les parece, la próxima semana. Podemos repetir el foro con más tiempo para hablar ya cuando la OIT esté en nuestro país sobre estos temas ampliamente. Les agradezco profundamente recibir nuestra comunicación en la mañana de hoy. Se nos ha agotado el tiempo, de hecho nos pasamos un poquito. Gracias, Víctor Márquez, José Patines, Froilán Barrios. Nosotros nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela y Reason Group, Odontología Especializada, presentaron. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Vladimiro Mujica y su nanomundo. La palabra nano es un prefijo derivado del vocablo griego nanos, que significa enano. Un nanogramo, por ejemplo, significa una milmillonésima parte de un gramo. La utilidad de hurgar en el diminuto mundo de los nanos se deriva del hecho de que la materia tiene propiedades que dependen fundamentalmente de su tamaño. Por ejemplo, una muestra macroscópica de oro no tiene propiedades magnéticas, pero el nanooro